La mujer sabia edifica la casa. Hablando de la casa, hablando de la casa y entrando en el tema que nos ocupa, sabe que ayer bueno, normalmente yo los sábados, excepto en la mañana que le doy tiempo al boli, normalmente paso ocupado el sábado, ¿no? Y mi esposa siempre me dice, marido, ¿por qué no has venido a visitarme? Se pasas todo el sábado. Paso ocupado. Hasta el domingo en la tarde paso ocupado, ¿no? Entonces, ayer que estuve ocupado en estas actividades que le digo tan ilustrativas para mí, ¿no? El grupo de adolescentes, el grupo de universitarios. Es bonito, por ejemplo, ver en el grupo de universitarios el nivel de confianza que tienen conmigo, ¿no? Porque yo hago bromas y ellos también me bromean, siempre dentro del respeto, o sea, muy, muy lindo, ¿no? Y claro, termino ya un poco cansado, a planchar el terno, eso sí, siempre de punto en blanco. Le pregunto a mi esposa, le digo, mi vida, no hay que darte planchando un vestido, y es cierto. Yo le doy planchando el vestido o la ropa que ella me dice, maridito, ¿ya vas a planchar tu terno? Sí, ahí está lo mío. Le digo, claro, ¿no? Y le doy planchando. Y en realidad termino agotado, ¿no? Que en la noche ya me aseo y caigo de una. Pero este cúmulo de actividades que tenemos, si esto me pasa sábado y domingo, imagínense de lunes a viernes. Digo, qué bueno que no tengo tiempo de estar desocupado. Por ejemplo, yo no soy amigo para nada de la siesta, ¿sí? Es decir, no teniendo un horario al que someterme, bien podría después del almuerzo acostarme, no sé si unos minutos o mucho tiempo. No soy amigo de eso, no soy amigo de la desocupación, no soy amigo del ocio, ¿sí? A mí me gusta estar siempre en movimiento. Cuando el sábado de la mañana es mi tiempo libre, ayer no lo fue, ayer tuve reunión de pastores en una de nuestras congregaciones en Quito, entonces me gusta estar activo, ¿sí? Buscando qué hacer. Mi papá decía así, no, busque qué hacer, no esté robando el día de Dios, me decía. Y ahora, o mejor dicho, desde hace algún tiempo entiendo por qué tenemos que estar así. Porque hay un tiempo que es extremadamente peligroso en la vida de cualquier persona, y mucho más hoy, que tenemos la tecnología a nuestra disposición. Este tiempo es el tiempo libre. El tiempo libre. Y me refiero al tiempo libre no solo al que no estamos físicamente activos, sino al que mentalmente le dejamos vacío. Y es extremadamente peligroso, ¿sí? Tomando en consideración que nuestra mente, la Biblia habla de nuestro corazón engañoso más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y no se refiere precisamente al músculo que bombea la sangre, ¿no? Sino cuando habla de corazón, la Biblia normalmente está hablando de mente, ¿sí? Y la mente es el campo de batalla del enemigo, ¿sí? Es decir, donde nos asalta el enemigo es en la mente. Y una mente que no esté activa o que no esté lo suficientemente llena de cosas buenas es un campo de batalla, vea, facilito para que el enemigo, no estoy exagerando ni mucho menos, para que el enemigo nos destruya, ¿sí? Permítame darle lectura de unos pocos versículos que corroboran lo que yo le estoy diciendo y luego iremos desglosando este tema, que de antemano le digo cuál es el título, ¿sí? El tiempo libre, el más peligroso. El tiempo libre, el más peligroso. Vamos, por favor, a Segunda de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11. Permítame darle lectura apenas de 4 versículos, los primeros 4 versículos, ¿sí? Segunda de Samuel, capítulo 11, los primeros 4 versículos, y luego le pongo un poquito en contexto de estos pocos versículos, terribles versículos, siempre con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Dice así, tenemos todos, Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Dice así, me sigue ahí con atención. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab
y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Digo, son versículos terribles. Bueno, en realidad los versículos no son terribles, la palabra de Dios es preciosa. Lo que relatan ciertos versículos son terribles, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque resulta que aquí estamos hablando de un hombre que en su juventud, digamos en su adolescencia, ¿sí? Quien luego fuera el rey David, de quien se habla aquí. En su adolescencia, él era un muchacho adorador de Dios, ¿sí? Siendo muchacho, cumpliendo las labores cotidianas, sencillas que le habían encargado, como cuidar de los rebaños. Era un muchacho que, aparte de salir con su fundita para las piedras y ahuyentar las amenazas del rebaño, sean estos lobos, osos, leones, etcétera, etcétera, también salía con algún instrumento de música para alabar y cantar a Dios. Este hombre que alababa y cantaba a Dios desde su juventud, ¿sí? Dios miró su corazón, y en esas circunstancias de su juventud, de su entrega, de su desempeño camuflado, no es que él había ganado mucho prestigio, Dios miró el corazón de él y dijo que había encontrado en David un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, ¿sí? Por su actitud, por su entrega, por su relación con Dios, relación que además solo Dios la sabía, nadie más, ¿no? Nunca se destaca de David en esas épocas que él haya sido un gran hombre de Dios, mucho, hasta cuando se le dio la oportunidad, y él fue en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, y venció al gigante. Ahí comienza la vida pública de David. Antes, una vida cotidiana, normal, bajo perfil, todo tranquilo, ¿sí? Pero aprovechando de su condición o de la oportunidad que él tuvo de destacar, fue en un proceso de ascenso, en todo sentido, ¿no? Aprovechó también, no él, sin embargo, parecería que así fuera, que Saúl, quien era el rey de Israel, había fallado, había desobedecido, había sido desechado por Dios, y Dios miró en él un hombre conforme a su corazón y dijo: este es un gran candidato, Dios decía así, ¿no? Este es un gran candidato para ocupar el puesto de aquel que yo le he desechado, que era Saúl. Y comenzó a destacar en todo, Dice que él hallaba gracia con el pueblo en su entrada, en su salida, la gente le quería. Aquí viene una parte un poco crítica: las peladas le admiraban, porque aparte de eso era guapo como yo me imagino, porque dice que era, no digo como yo, ¿sí? Porque él dice que era blanquito, rubio, de ojo claro, ¿no? Uno no, pues uno es, en su raza es, ¿no? Y comenzó a ganar popularidad, tanto elogiado por las mujeres, quienes después del triunfo ante Goliat dijeron: ay, no, Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000, qué lindo, que no sé qué, ¿no? Y obviamente él no decía nada, pero el ego iba creciendo en él. Aparte de que comenzó a ser un siervo fiel de Saúl y ayudar en las guerras. Tome en consideración que la época de Saúl, de David, fue la época de mayor expansión del territorio de los israelitas. En realidad, todo el plan y la jurisdicción que Dios había determinado para el pueblo de Israel, que era desde Dan hasta Beerseba, fue obtenido en la época de David, ¿no? Entonces él fue un gran guerrero, conquistador, etcétera, etcétera. Y el primer versículo de nuestra porción oficial así lo dice, que habían ido a enfrentar a los edomitas, creo que dice, y que habían sitiado inclusive la ciudad de Rabá. Sí, a los amonitas, dice, que les destruyeron, ¿no es cierto? Entonces él era un hombre conquistador, era un guerrero exitoso, un hombre que había hallado gracia delante de su pueblo. Donde David metía la mano le iba bien. Donde David metía la mano le iba bien.
Y aquí viene otra parte. Aquí comienza el problema, no se agrava. El problema se agrava en el tiempo libre. ¿Dónde comienza el problema que se vuelve imperceptible? En que él dice que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra, pero él decidió quedarse en el palacio. Él era rey, él tenía que salir a la guerra, pero podía también no salir. ¿Cuál era el problema? Ninguno. Sin él ahí, pudieron destruir a los amonitas, pudieron sitiar a Rabá y podían hacer. Es decir, ¿hizo mal David en no salir a la guerra? No hizo mal. ¿Estaba dentro de su potestad quedarse? Estaba dentro de su potestad. ¿Se quedó? Sí, se quedó. ¿Eso perjudicó al ejército de Israel? No perjudicó, porque igual destruyeron a los amonitas. Es decir, él hizo cosas que en primera instancia no estaban mal, eran correctas, eran justas, eran meritorias. Por último, era el rey, tenía la opción de quedarse descansando porque consideró que aquella batalla que tenían que enfrentar contra los amonitas no ameritaba su presencia y está bien. Entonces, ¿está mal que yo haga esto? No está mal que David haga tal o cual situación. ¿Está mal que él haya tomado una siesta en su palacio? No está mal. Estaba en su casa y estaba recostado. ¿Qué de malo hay en quedarse acostado un rato más? No hay nada de malo. ¿Sí? Y claro, llega un rato en que estando acostado, pues él se levanta y sale a caminar en la terraza. ¿Hay algo de malo en caminar en la terraza? No hay nada de malo en caminar en la terraza. Pero la Biblia comienza en el versículo 2 diciendo, aconteció un día. Esos días que acontecen sin previo aviso. Esos días que terminan siendo el punto de partida de la destrucción y que uno no los avisora. Aconteció un día. ¿Sí? Es que justo ese día, ese día no pasaba nada, era un día más. Pero aconteció un día en que la tentación visitó a David. ¿Aprovechándose de qué? De que él había procurado mirarle a la vecina. No. Era un día normal. ¿Sí? No había nada previamente planificado, no estaba todo fríamente calculado, no, era un día normal. Aconteció un día en que se quedó en la casa. ¿Hay algo de malo en quedarse? No hay nada de malo. En que se acostó un rato en la cama. ¿Hay algo? No hay nada de malo en acostarse un rato en la cama. En que se levantó a caminar por la terraza. ¿Hay algo de malo? No hay nada. Ya les estoy diciendo, ¿por qué me quedan viendo así? No hay nada de malo en quedarse en la casa, en recostarse un rato y en caminar por la terraza. Pero el diablo es diablo. Y él sabe que nuestro tiempo libre y nuestra mente despejada le brinda una facilidad increíble para cumplir con su cometido. Y no respeta este enemigo terrible que se llama tentación, no respeta nada. No respeta que él sea rey, no respeta que sea un conquistador, no respeta que él haya sido un valiente, no respeta que haya sido guapo, no respeta nada. Simplemente la tentación sabe cómo manejarse en el espacio que se le permite. Y le voy a demostrar bíblicamente, y quizás algunos de nosotros, comenzando conmigo, diremos, sí es cierto, a mí la tentación me ha jugado así. En el libro de Santiago, capítulo 1, no hace falta que lo vea, solo déjeme leer, usted más bien préstele atención, voy a tratar de leer de la manera más didáctica para darnos cuenta de lo que dice estos versículos. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 13 al 16, dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Sí? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.
Amados, amados hermanos míos, no se equivoquen. ¿Sí? ¿Qué dice estos poquitos versículos, pero tan claros, tan entendibles? ¿Sí? Dice que las tentaciones que nosotros recibimos en las distintas áreas, claro, la de David fue la sexual, ¿no es cierto? Las mujeres. Dice que Dios no puede tentarnos a nosotros porque Él tampoco puede ser tentado. Es decir, Él no sabe de esto. Dios no conoce de lo que es tentar o ser tentado. Entonces, cuando nos llega una tentación, uno no tiene que decir, ay, Dios mío, ¿por qué permites que esta minifalda se me cruce? No, porque Dios no tienta a nadie. Él no sabe lo que es eso, ¿no es cierto? Más bien nos dice que cuando nosotros nos damos cuenta o no nos damos cuenta, ¿sí? Cuando nosotros percibimos que algo nos ha inquietado, ¿sí? A mí me inquieta una cosa que no le inquieta a otra persona. A otra persona le llama mucho la atención algo que a mí me pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque dice que la tentación se enfoca, apunta hacia donde nuestra propia concupiscencia está sedienta. Entonces, llega una persona, un hermanito, Dios no permita, borracho a la casa. Hey, ¿qué te pasó? Amigos. Si no ves, el pastor no toma. Vea, para mí el trago puede ser la marca, el costo, la ocasión, la compañía, el propósito. Me tiene sin cuidado a mí. Pero para otros sí puede ser una tentación. ¿Por qué para el otro es una tentación y para mí no? ¿Sí? Porque la concupiscencia de él ha dejado abierto ese espacio que en mi vida no es así. Pero en mi vida puede ser otro tipo de tentación, ¿no es cierto? Por ejemplo, en mi vida puede ser la ira. Le di espacio a la ira. ¿Por qué? Porque no he cerrado ese capítulo en mi vida, ¿no es cierto? Entonces yo soy buena gente, comedido, amable, gentil, como pocos, caballero. Pero si yo he dejado abierto ese espacio, ¿no es cierto? Cuando de mi propia concupiscencia, cuando de mi propia debilidad he dejado abierto el espacio de la ira. ¿Por qué? Porque yo nunca he reconocido que soy mal genio, que yo soy el que genero el conflicto o que rompo la armonía en donde estoy. Que yo siempre creo que tengo la razón y cuando alguien atenta contra mi razón me enfurezco. Y siempre he dicho, es que de gana me buscan. Entonces, claro, si yo no reconozco que soy un mal genio, que soy un iracundo, que soy una persona que fácilmente me enciende un fosforito, ¿sí? Puedo mantenerme en calma, en paz, ¿hasta cuándo? En un momento, en esos momentos libres, en los que estoy viendo Barcelona Independiente, hasta cuando están 0-0. Entonces, ¿estoy con mi mente ocupada? Aparentemente, pero no estoy con mi mente ocupada. Estoy con mi mente totalmente en calma, receptiva de las imágenes que ahí salgan. Y veo que el árbitro, sí, comete una injusticia. Y digo, y le menciono a la madre con la condición que ni siquiera me consta, ¿no? Y digo, es que estos árbitros son vendidos. Y comienzo a enfurecerme. Y claro, por ahí se me cruza mi esposa, que me dice, pero es solo un partido de... Vos no entiendes que un partido de fútbol, no ves este. ¿Por qué pasa eso al mal genio? Porque es mal genio. Porque ese espacio está ahí vivito. Que una cosa es que no lo ejerza siempre, pero cuando se le ofrece, cuando la tentación invita, cae. ¿Sabe? Y le voy a dar la única explicación que tengo al respecto. ¿Sabe cuántas mujeres tenía David para entonces? Para este momentito. 7. Con todas había tenido hijo. Las 7 mujeres estaban en Hebrón. Y le digo que le voy a dar la explicación, la única que sé, ¿sí? ¿Por qué, pastor, Dios permitió que David tenga 7 mujeres y yo solo una? Porque si con una no puedes, ¿qué vas a hacer con 7?
Esa es una explicación. Y la segunda, no es que Dios permitió que David tenga 7 mujeres. David quiso tener 7 mujeres. Y si por tener 7 y ahora una más y luego otra más, Abigail y así se iban sumando, ¿sí? Es problema de Dios con David. A lo mejor vamos al cielo y David no está ahí. ¿O no? Claro. Cuando Jesucristo se transfiguró y hubo ese momento glorioso, le vieron a un lado a Moisés y al otro lado a Elías. Entonces yo digo, ¿por qué no estuvo a un lado David? Pues yo no sé, yo sé una cosa, que Dios no le permitió a David tener 7 mujeres, ni a los otros patriarcas, inclusive que han tenido más de una a la vez, ¿sí? Entonces, eso es cuestión de David con Dios, ¿sí? Si Dios le juzga y dice, más pesa tu heroísmo como guerrero que las mujeres que has tenido, yo no sé, ¿sí? Yo sé que mi Dios es santo y que Él sabrá juzgar. Así que no nos detengamos en trivialidades para justificar. Pero David ha tenido 7 y también durmió con Betsabé. Y yo porque duermo con otra, mi mujer se pone bravo. Ese no es mi problema, ¿no es cierto? Yo sé que Dios es santo y yo no soy David y yo tengo que vivir en santa manera de vivir en todos los aspectos de mi vida. Es lo que yo sé, punto, ¿no es cierto? Aconteció aquel día en que él hizo todo lo que estaba correcto, quedarse en casa, reposar, levantarse, caminar por la terraza. No hay nada de malo. El problema es cuando le visitó la tentación y le visitó en el área frágil, que eran las mujeres. Y déjeme decir una gran verdad aquí, que la debilidad de los hombres son las mujeres. Y la debilidad de los hombres son las mujeres. ¿Y sabe cuáles mujeres? Las ajenas. ¿Sí? Sí. Porque si mi debilidad es mi mujer, mi esposa, a quien le amo, a quien le quiero, ¿no es cierto? Sí, ya no es debilidad, pues. El que yo le ame, le quiere y le respete a mi esposa, no es debilidad, eso es fortaleza. ¿Para qué? Para enfrentar la debilidad de las ajenas. Amén. Entonces, eso en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, ¿por qué está un poco dedicado a los hombres esta prédica? Porque el martes tenemos una invitación. Entonces, para que se acuerde del martes. El martes de la mañana saldrá esta misma prédica en las redes sociales. Cógeme, es cierto que de noche tengo que ir a hablar, porque tengo algunas inquietudes que me quedaron el domingo para hablar con el pastor respecto de David y yo, que tenemos el mismo problema. ¿Sí? Él y yo somos guapos, él y yo somos exitosos, él y yo hemos hallado gracia delante de las mujeres, así que hay algunas cosas en común con David. ¿Sí? Bueno, entonces, todos los David están cordialmente invitados para el día martes a las 7 de la noche. ¿Sí? Con su humita, con su quimbolito, y ahí nos vemos, los hombres que queremos ser de valor. Amén. Bueno, le visita la tentación y aquí viene la parte, ya se va grabando la situación. Él hace cosas que cualquier otro no hubiera podido hacer, pero él las hace abusando de su condición, abusando de su condición. ¿Cuál? La condición de rey. Él miró, vio que estaba bien despachada, mandó a sus emisarios, dijo, ¿quién es esa mujer? Y oiga, no, le dicen, ella es hija de tal señor y esposa de un soldado tuyo, de Urías. O sea, él se entera que era una mujer prohibida, porque era una mujer casada. ¿Sí? Le valió, ¿sí? Tráigame, cogió, se sirvió, se durmió con ella, hizo todo. Y luego le manda que se purifique. Él no, porque él es rey, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros vamos enfocando esto un poco en nuestras vidas, ¿cuántos reyes hay aquí? ¿No? Yo sí. A mí mi esposa me sabe decir mi rey. ¿Sí? No somos reyes, pero sí abusamos de nuestra condición.
Abusamos de la condición de que somos los que tenemos la plata y con eso manipulamos mucho nosotros los hombres, ¿sí? O sea, te haces la dura, ¿sí? Te limito y vas a ver cómo vienes necesitada. Por eso es que hoy las mujeres son empoderadas. Y dice, ya no necesitamos de un hombre, porque éramos manipuladores con el dinero. Abusamos de nuestra condición. Abusamos de la condición que Dios nos ha dado de autoridad en nuestros hogares, en nuestras casas, ¿sí? Hombres y mujeres abusan de esa condición. Porque las mujeres dicen a los hijos, no, pasas clavado ahí en el celular. ¿Y ellas? ¿Y ellas? No andan viendo ahí cómo pagar la tarjeta para hacerse los pedidos por Temu. ¿Sí? Ayer aprendí, le digo que ayer estuve en la charla de redes sociales de los adolescentes. O cómo pueden bajarse las aplicaciones al celular para estar ahí chismeando, ¿no es cierto? Mientras están chismeando, están con la mente desocupada. Tengan cuidado, por ahí aparece un bien puesto. Y justo ese rato entra el marido y dice, ¿qué ha de ser eso, hombre? No, esto es hombre, ¿no? Pero las mujeres no pecan así, los hombres somos los malos y los perversos. Las mujeres nunca, y menos las que asisten aquí, y menos las de este culto, ¿no es cierto? Pero están viendo que no sé qué, y uno le sorprende, ¿qué estás viendo? Estaba viendo para ti, dice, esta ropa interior. Hay que tener mucho cuidado con el tiempo libre y con la mente despejada. Usted sí sabe por qué el satanismo, por ejemplo, en sus prácticas de meditación, de introspección o de desdoblamientos, de tanta basura y porquería que el diablo pone y la gente cae en ese tipo de cosas. ¿Por qué pide que su mente la deje en blanco? Porque le dice, relájese, no piense en nada. Porque le está diciendo, saca todas las posibilidades que tienes de detener que la malicia, la perversidad entre en tu vida. ¿Por qué? Porque la mente es el campo de batalla y si ésta está despejada, pues es mucho más fácil. Entonces ahora entendemos cosas como esta, ¿no es cierto? Que dice que nosotros debemos llevar nuestros pensamientos cautivos en obediencia a Cristo Jesús. Porque cuando mis pensamientos están sujetos, esclavos a Cristo Jesús, ¿sí? Me puede venir otro pensamiento que no le paro bola, pues. ¿Por qué? Porque mis pensamientos están obedeciendo a Cristo Jesús, enfocados en Cristo Jesús, alimentados de su palabra, llenos de su palabra. Entonces me puede venir el pensamiento más provocativo, la tentación más maravillosa, pero como mi pensamiento está cautivo en Cristo Jesús, se vuelve tranquilo. Entonces el enemigo dice, este que está lleno de la palabra, esta persona, esta mujer está llena de la palabra, este hombre está lleno de la palabra, pasa meditando en lo que dijo el pastor el día domingo, así yo le puedo mandar el pensamiento más provocativo que no me hace caso. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el campo de batalla está tan saturado de cosas correctas, de cosas buenas, de lo que vale la pena, que no somos objeto del enemigo, pues. Ahora, el enemigo lo va a intentar, obviamente, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero si nosotros le resistimos firmes en la fe, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Punto. Entonces yo les voy a decir, hermanos, vamos al final a hacer una oración. Sí, vamos a hacer una oración, pero no por esta situación, sino por nuestro hermano Diego Vinuesa, que el día de mañana estará ingresando a una operación de alto riesgo. El Dieguito, el que dirige el primer culto, mi consuegro, ¿sí? Tiene que enfrentar mañana una cirugía y vamos a orar. Lo hicimos el día viernes, estamos haciéndolo diariamente, pero ahora como congregación, ¿no es cierto? Entonces yo no le voy a decir, al final hacemos una oración para que no seamos tentados. Eso es falso. Si el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, va a estar mandando tentaciones, mirando cuáles son nuestras debilidades, porque de nuestra propia concupiscencia somos tentados. Entonces él va a mirar dónde está la debilidad, ¿no? Si nuestra debilidad, por ejemplo, pasamos hablando de qué bestia ese que tiene bastante plata, este otro robó y nadie se dio cuenta. Entonces pasamos hablando de la corrupción que enriquece a la gente. Se nos presenta un negocio cuando estamos necesitados y un negocio que no es lícito. Nos va a tentar, nos va a provocar. Y vamos a decir, en serio, sí, ve cómo es, no, ya hablemos. No, tranquilo, no, sí, cuenta conmigo. Y después en la cárcel. Y si no estamos en la cárcel, fugados. Y si no estamos fugados, mal mirados por nuestros hijos.
Papá, ¿quién te dijo que necesitábamos más? Lo que nosotros necesitamos es paz. ¿Sí se da cuenta? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tiempo más peligroso que es el tiempo libre. ¿Sí? ¿Cómo le llamé a este? El tiempo libre, el más peligroso. Nunca uno puede imaginar dónde puede ir a caer. ¿Sí? Hay dos aspectos con los que yo quiero concluir indicándoles dónde termina toda esta situación. Y yo sé, a mi criterio, cuál es la peor situación. Usted verá cuál es su criterio. ¿Sabe en qué derivó esta canita al aire? Dejarse tentar por un ratito, cuando estaba haciendo cosas correctas. Quedarse en casita, dormir, levantarse, caminar por la tierra, todo está bien. Hay muchas cosas que nosotros a veces nos ponemos bravos, ¿no es cierto? Dice, ¿y qué hay de malo en? No, no hay nada de malo en. El problema es la desocupación. Yo, por ejemplo, suelo decir, no le he dicho aquí, pero qué bueno que lo recuerdo, yo sé decir que la desocupación unido a la tecnología es una amenaza terrible. La desocupación unido a la tecnología es una amenaza terrible. Por eso quienes quieren jubilarse, ya están jubilados o aspiramos a jubilarnos, antes de jubilarnos tenemos que ver en qué nos vamos a ocupar. No, ya estoy jubilado, ya me quedo en la casa, ya váyanse todos. Que Dios nos guarde. Yo soy consciente de mis limitaciones, yo soy consciente de mis debilidades, así que prefiero acostarme como normalmente me acuesto a las 10 de la noche, súper agotado al punto de que no tengo ni tiempo de soñar siquiera. A la madrugada me despierto pensando en las deudas, pero eso no es pecado. ¿Sí? Pecado es endeudarse, no. A veces es necesario. Ahora, digo, hay dos cosas que son terribles aquí, ¿no? La una en la que degeneró esta canita al aire, degeneró en desprestigio del rey. Vea, uno tiene que cuidar la imagen, no mintiendo, no ocultando, no proyectando, ¿sí? No pasando por filtros de las redes sociales, sino una imagen real, sincera, ¿no? El deterioro de una imagen, de un hombre de Dios, como puse en el mensaje que mando todas las mañanas, ¿sí? A un hombre que tiene que ser estimado de honra, de honor, como tenemos que ser los hombres de valor, ¿sí? Una pequeña cucaracha, una pequeña mosca, acaba con el perfume del perfumista, así el honor, la dignidad, la honra que debe adornar a los hombres de valor y a las mujeres también. Una tonterita puede acabar. Degradación de la condición de rey de él, de David. Segundo, consecuencias, pues, consecuencias. Una hija fue abusada por otro de sus hijos en distintas mujeres, ¿sí? Es decir, entre medio hermanos aconteció una situación abominable por demás. Eso generó el rencor del hermano de padre y madre del otro medio hermano, a quien le terminó matando años después. Bueno, terrible, terrible esa consecuencia. Pero ¿sabe cuál a mí me parece, a mi criterio, aún más terrible? Es que David hizo todo esto y no le remordió la conciencia. No. Usted puede seguir leyendo los pasajes posteriores y va a ver cómo él trata de solucionar, de solventar, sin el más mínimo grado de conciencia, ¿sí? Porque él dice, no, pues ya pasé el gusto con Betsabé y me hacen enterar que ha quedado embarazada fácil. Le endoso el embarazo al marido. Pero el marido no está aquí, le mando a ver. Y viene y no quiere ir a dormir, le emborracho. A pesar de estar borracho, es tan leal a la causa que no quiere, le mando a matar. Punto. Haciendo uso de todo el poder gubernamental que él tenía para encubrir su pecado. ¿Qué tal? Sí, y todo eso hacía una tras de otra, él no se hacía problema, nunca le remordió la conciencia. A mí me parece eso terrible, que nuestras conciencias se cautericen, como dice la palabra, y que ya no tenga sensibilidad ante nada. Esto hice, sí, ya hice, y ahora ¿qué quieres que haga? Ya fallé, ya, ¿y qué quieres que haga? No quiero que hagas nada, quiero que te vayas al infierno. Terrible. Queridos hermanos, queridas hermanas, familia de la fe,
que no acontezca un día que la tentación invite a nuestra propia concupiscencia, porque no vamos a avisorar las consecuencias que podemos acarrear, no vamos a avisorar. El tentado y el que da lugar a la tentación, como leímos en Santiago capítulo 1, versículo del 13 al 16, dice que una vez que la concupiscencia da a luz al pecado, el siguiente paso es la muerte espiritual, o sea, la pérdida de conciencia. Ya puedo hacer y deshacer que nada me detiene. Máximo cuando voy a la iglesia y el pastor se le ocurre una de estas prédicas en que uno dice, sí, creo que estoy mal, pastor. A la salida me apunto con el marquito y sí voy a venir. 2 martes. Un martes quimbolito, el otro martes humita, desapareció. Se fue con el cutul. Me muero, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué es el pastor? No, ¿sabe que yo ando pensando cómo hacer chistes? Tengo que mantener mi mente ocupada. Donde le dejo desocupada, que Dios me guarde. Pastor, ¿usted tiene la mente a veces desocupada? Claro. Y con la responsabilidad de que soy papá, que soy esposo, que soy abuelo y que soy siervo de Dios. Por eso trato de estar ocupado y ocupado en cosas buenas. A veces me ocupo en molestarle al Iván, pero prefiero que nos sonriamos mutuamente a que estemos pensando en tantas cosas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer el martes? Nos vamos a reunir hombres honestos, transparentes, sinceros. No nos vamos a reunir los santos de la congregación. Si algún rato hay un grupo de hermanos santos de la congregación que quieren reunirse, no me inviten, porque yo no soy. Yo soy un pecador que necesito rendirme a los pies de Cristo Jesús, aferrarme a Él y no soltarme de su diestra de justicia. Así que no nos vamos, este martes al menos, y los martes no nos vamos a reunir los santos, nos vamos a reunir los pecadores confesos. ¿Sí? Y voy a decir, sí, a mí me pasa eso, a mí me tientan las mujeres, a mí me da ganas del dinero ilícito, ¿sí? Y a mí me inquieta y me da ganas de hacer justicia por mi propia mano, ¿sí? Yo vivo en el chisme, o simplemente cuando todo el mundo se duerme, en las redes sociales estoy buscando con el nombre de mi ex. ¿Sabe que ese es un tema muy común? ¿Sí? Viejos verdes que están buscando, no te sientas, no. Que están buscando a las ex en las redes sociales. ¿Cuál era el otro apellido de esta que era mi enamorada a los 15 años? Déjala en paz, déjala en paz. Porque si sigue perdida como era antes, tú ya no estás en ese mundo. Vivimos en el mundo, pero no nos pertenecemos a él. Vamos a procurar santidad. Hombres y mujeres, tengan cuidado. Tengamos cuidado. Concluyo con este versículo que se encuentra, anótele, ¿sí? Con este versículo que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 12. ¿Cuántos hay pilas aquí? ¿Cuántos somos pilas? Hombres y mujeres. Hay algunas pilas que están desgastadas, hay que recargarlas. Pero hay que ser pilas en esta vida. Vivo al santo pelito. Ahora tienen tanto sentido las frases de mi padre. A mí me molestaba, por ejemplo, que yo un día domingo, después de que iba a misa, porque yo era muy religioso, y regresaba a la casa y estaba deambulando o viendo qué hacer. Mi papá me decía, ¿qué está haciendo? Nada. Yo le respondía, con la razón, no. Nada, si es domingo, ¿qué hace uno el domingo? Me decía, entonces busque qué hacer. Yo decía, mi papá no ni el domingo le dejan descansar a uno. ¿Cuándo? Si alguna vida había descansado era la mía. Pero me molestaba que me diga, busque qué hacer. ¿Sí? Después ya me acostumbré a que me diga, mijito, vivo el santo pelito. Las primeras veces me molestaba, porque además mi padre decía con contundencia, ¿no? Entonces decía, te encargo tal cosa, haz esta otra, ¿no? Sí, pero vivo el santo pelito, ya, ligerito, ¿no? Y a mí me molestaba que me diga eso. Ahora digo, gracias a Dios que tuve un taita de esos, ¿no? ¿Sí? Y una madre que corroboraba, ¿no? Y que decía, mijo, ya hizo lo que el papá le dijo, sí, hizo bien, sí. Su papá no le gusta la mediocridad y es en realidad. Mi papá no decía con esas palabras, decía con otras un poco más fuertes, pero él solía decir así.
Ahora entiendo que los papás son la autoridad de Dios delegada para los hijos. Proverbios 27:12. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Qué hermosa que es la palabra de Dios. El avisado ve el mal y se esconde. ¿Sí? ¿Dónde se esconde? Nos vamos a esconder, no sé si aquí o en el Salón Eliezer. ¿Sí? Porque nosotros somos pilas, avisados. Nos vamos a esconder y nos vamos a refugiar, ¿sí?, bajo la palabra de Dios. Y vamos a llevar nuestros pensamientos cautivos en obediencia a Cristo Jesús, ¿sí?, para nosotros ser luz y que Dios pueda ocupar nuestras vidas y testimonios de transformación, de conversión. Que Dios tenga misericordia de nuestras vidas y que Dios bendiga poderosamente en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Aquel que mi vida salvó, aquel que su mano me extendió y dio refugio a mi corazón. Quiero agradecer al único que siempre me amó, al que todo lo dio y hasta su hijo entregó.